extensión de terreno baja, llana y fértil. La comarca extremeña de Las Vegas del Alagón acepta perfectamente dicha definición, pues se trata de una amplia zona de terreno muy fértil situada al norte de la provincia de Cáceres y cruzada por una red de canales, ríos y pantanos que le suministran cierta frescura, característica principal de sus regadíos. Los ríos que cruzan esta comarca extremeña y dan vitalidad a sus tierras son tres: el Alagón, el Jerte y el Árrago. El Alagón, el más importante de ellos, nace en la provincia de Salamanca y embalsa sus aguas en los pantanos de Gabil y Galán, Guijo de Granadilla y Valdeobispo, para después cruzar esta porción de tierra extremeña a la que entrega su nombre. A lo largo de su recorrido ve crecido el caudal con las aguas de sus afluentes. El segundo de estos ríos es el Jerte, que tras cruzar el hermoso valle de su nombre y regar la ciudad de Plasencia, visita a esta comarca por su zona oriental, bordeando las localidades de Carcaboso, Aldehuela de Jerte y Galisteo. Precisamente a unos 2 kilómetros de esta villa confunde sus aguas con las del Alagón. El tercer río de la comarca es el Árrago, que separa a esta de la Sierra de Gata y que con ella comparte. Embalsa sus aguas en el pantano de Borbollón y pasando por Moraleja desemboca igualmente en el principal río de la comarca, el Alagón. Hagamos un recorrido por las localidades más importantes de la zona. Comenzaremos por Galisteo, el pueblo cuyo nombre veis subrayado en el mapa, e intentaremos seguir un trazado que imaginariamente será el contrario al que seguirían las agujas de un enorme reloj cuyo centro fuese el de la comarca que nos ocupa. Galisteo es una de las villas de la comarca con un importante legado histórico, ya que fue cabeza del ducado de su nombre y que abarcaba a varios pueblos de la zona, como Aceituna, Aldehuela de Jerte, Carcaboso, Guijo de Galisteo, Olguera, Montehermoso, Pozuelo, Río Lobos y Valdeobispo. Cabe destacar en primer lugar en esta villa extremeña su muralla de origen árabe, construida a base de cantos rodados del río unidos con argamasa. Tiene una altura aproximada de unos 9 metros y una anchura de 2,5, pudiéndose recorrer gran parte de ella que se encuentra en buen estado, quedando pendiente una próxima restauración en la misma. El segundo monumento digno de mención en este pueblo es su picota, nombre popular con el que se conoce a la torre del castillo que se divisa desde muy lejos. Es el único resto que queda de lo que fue palacio del duque de Montellano y del Arco. Se trata de una impresionante torre rectangular de sillería terminada en un chapitel de forma de pirámide octogonal. La Virgen de la Asunción es la patrona de la villa y a ella dedican los galisteños su iglesia parroquial. Se trata de una iglesia que fue construida en el siglo XIII, obra de estilo mudéjar que posteriormente fue ampliada, por lo que la fachada principal no pertenece a este estilo, al cual pertenece su ábside posterior, en el que podemos observar 2 filas de arcada ciega. Finalmente, hemos de citar en esta localidad su puente sobre el río Jerte, situado al norte de la muralla. Fue mandado construir en el siglo XVI por don García Fernández Manrique, que fue señor de Galisteo en 1545. Consta de 7 arcos y en el centro del mismo se eleva un nicho con el busto y las armas del citado duque. Próximo a Galisteo se encuentra el pequeño pueblo de Aldehuela de Jerte, nombre que debe al río que cruza su término. En él cabe destacar su iglesia parroquial, dedicada a San Blas,
cuya torre se hizo nueva en 1841. Aguas arriba del Jerte se encuentra Carcaboso, localidad próxima a Plasencia, cuyos términos separa la Vía de la Plata. De dicha vía se trajeron a este pueblo, hace muchísimos años, varias piedras miliarias que indicaban la milla de la calzada. Dos de estas piedras se encuentran en la fachada de la iglesia parroquial, dedicada a Santiago Apóstol. Otras se encuentran en uno de los corrales del pueblo. En todas ellas se observan una serie de inscripciones romanas, algunas de las cuales son difíciles de leer. Al norte de Carcaboso y a 4 kilómetros de distancia se encuentra Valdeobispo. En este lugar cabe destacar, aunque en estado ruinoso, la antigua iglesia parroquial, dedicada a la advocación de San Pedro, habiéndose construido una nueva con la misma advocación. El embalse construido en este pueblo constituye una pieza clave en la economía de la comarca. Montehermoso es el siguiente pueblo que visitaremos. A caballo entre Coria y Plasencia, se trata de uno de los lugares más pintorescos de la comarca, cuna del folclore y de la artesanía de la provincia. Destacaremos en este pueblo su parque, en el que podemos observar una gran variedad de árboles, siendo uno de los más hermosos de la zona. En arquitectura mencionaremos su iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Dicha iglesia parece estar construida sobre otra más antigua, ya que la disposición y labra de los sillares, que están situados en las paredes laterales de la capilla mayor, es distinta de lo que se encuentra en el resto del templo. Además de su iglesia parroquial, Montehermoso cuenta con 5 ermitas, dedicadas a San Sebastián, el Cristo de los Remedios, San Antonio, San Bartolomé y a la Virgen de Valdefuente, patrona de la localidad. Morcillo es otro de los pueblos de la comarca. En él cabe destacar su nuevo templo parroquial, dedicado a la advocación de San Andrés, que sustituye a otro más antiguo. Guijo de Galisteo es otro de los ayuntamientos de la zona. Recibe este nombre porque fue uno de los lugares que pertenecieron a la antigua jurisdicción de la villa de Galisteo. En esta localidad destacaremos su iglesia parroquial, dedicada a San Pedro Apóstol, a la salida de la cual podemos observar esta bellísima cruz de piedra. En este pueblo se encuentran 2 ermitas. Esta que vemos en la fotografía está dedicada al Cristo de las Batallas, a que los habitantes de este pueblo dedican 3 días de fiestas en septiembre, existiendo una segunda ermita próxima a Morcillo con advocación a Nuestra Señora de los Antolines. A 4 kilómetros de Guijo de Galisteo se encuentra otro Guijo, el de Coria, que perteneció al señorío de esta ciudad y en el que podemos destacar su iglesia parroquial dedicada a San Esteban. Según Pascual Madoz, al norte de la población se encontraba una ermita en la que se veneraba a Nuestra Señora del Consuelo. Estaba situada en una deliciosa pradera de más de 2000 pasos de longitud y 600 de anchura. Fue construida en 1770 y de ella, en la actualidad, solo quedan los restos de la fachada principal. Frente a la ermita, a unos 12 pasos, había una gran laguna que aumentaba la amenidad del paisaje. Si nos dirigimos desde esta localidad hasta Coria, nos encontramos con Calzadilla, pequeña localidad
que tiene como orgullo su iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Consolación. Moraleja es uno de los núcleos más importantes de las Vegas del Alagón. En tiempos de la última separación de Portugal, se fortificó esta localidad con motivo de la guerra, de cuyas obras ya no quedan restos. Moraleja posee, además de su iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de la Piedad, una ermita dedicada a la patrona de dicha villa, la Virgen de la Vega. Coria es la ciudad más importante de la comarca y en ella hemos de destacar su muralla, su catedral y su castillo. La catedral es la sede de la diócesis que comparte con Cáceres y a la que pertenecen todos los pueblos de la comarca, a excepción de Pradochano y San Gil, por estar estos situados en el término municipal de Plasencia. El edificio actual corresponde al siglo XVI, pero se cree que existió un edificio más antiguo correspondiente a la época visigoda, del que no se conocen restos. Igualmente se supone la existencia de otro edificio de estilo gótico, levantado a raíz de la recuperación de la ciudad en la Reconquista. La construcción de su castillo es posterior al 1470, año en que la ciudad pasó a pertenecer al señorío de los duques de Alba. Anteriormente, es posible que hubiera existido otro castillo construido por los templarios y que reformarían los mencionados duques. El arquitecto de la obra fue Juan Carreras y en ella destaca su torre de base pentagonal, estando todo el castillo construido en sillería. Su muralla es de origen romano, levantada sobre el siglo IV o V de nuestra era, según puede deducirse de una serie de estelas funerarias, indicio de que su edificación fue algo tardía. Actualmente poseen 4 puertas, llamadas Guía, San Francisco, San Pedro y Puerta del Sol, aunque se construyeron en distintas fechas. El recorrido se jalona con torres de forma rectangular y encierra un espacio de 6 hectáreas de superficie. Otra localidad de la zona es Torrejoncillo, en la que destacamos su iglesia parroquial dedicada a San Andrés y su tradición artesana. Típica de esta localidad es la fiesta de la encamisada. Su origen debemos buscarlo en la batalla de Pavía. Según la tradición, los franceses rodearon a un grupo de españoles en aquella batalla y estos se colocaron unas camisas blancas para confundirse con la nieve y salir del cerco, escapando así del acecho enemigo. Entre los españoles se encontraban varios torrejoncillanos que al regresar a su pueblo se disfrazaron como en la batalla y sacaron al estandarte de la Virgen. Desde entonces, cada 7 de diciembre, este simpático pueblo de la comarca recuerda el suceso en medio de una multitudinaria fiesta. Olguera es una pequeña localidad en la que destacamos su iglesia parroquial dedicada a Santa María Magdalena. Y para terminar este recorrido mencionaremos a Riolobo, en el que podemos admirar su iglesia parroquial dedicada a la advocación de Santa Catalina. Una vez terminado el recorrido por los pueblos de la comarca, intentemos acercarnos al conocimiento de sus recursos económicos, basados fundamentalmente en la agricultura y en la ganadería, aunque, como es natural, en las Vegas del Alagón
se realizan también otra serie de actividades. Antiguamente, toda la comarca estaba repleta de dehesas, cuyo árbol típico es la encina. Fe de ello da el nombre de Montehermoso, llamado así por estar situado en un hermoso monte de encinas. De la encina se obtienen varios productos, como la bellota, su fruto, que constituye un adecuado alimento para el ganado porcino, y de su tronco se obtiene una excelente madera, que por su dureza se utiliza como leña y para fabricar el carbón vegetal y el picón, usado en el clásico brasero. El aprovechamiento ganadero de la dehesa se ha basado en la cabaña porcina, aunque actualmente pastan en dicha dehesa gran variedad de animales, como ovejas, vacas, cabras, etc. La encina es un árbol típico de la agricultura de secano, pero no el único de la comarca, ya que existen otros como el olivo, del que se obtiene la aceituna de mesa o el aceite. O la vid, de la que se obtiene la uva o los sabrosos caldos de la tierra. Todo ello sin olvidar que las dehesas de la comarca se aprovechan para el cultivo de algunos cereales, como el trigo o el centeno. Pero lo más importante de esta comarca son sus regadíos, declarados de interés nacional, los ríos que la cruzan, los embalses y la red de canales que de ellos bifurcan han transformado miles de hectáreas de secano en zonas de regadío. Todo ello en perjuicio de la encina, el árbol que dio fertilidad a estas tierras. Con motivo de la implantación del regadío, en esta comarca han aparecido una serie de pueblos nuevos, como San Gil, que vemos en la fotografía y que se encuentra en las proximidades de Galisteo, u otros como Valderrosas, Pradochano, Alagón, El Batán, Valrío, La Puebla de Argeme, La Moeda de Gata, de Gaviana, Pajares de la Ribera, Rincón del Obispo y Valdencín. Los productos más importantes de la agricultura de regadío que se trabajan en esta comarca son el tabaco, el maíz y las hortalizas. El tabaco es una planta herbácea anual, de hojas grandes y lanceadas, cuyas semillas se encuentran encerradas en una pequeña cápsula. La planta puede alcanzar una altura de más de 2 metros y sus hojas una anchura de 60 centímetros. Con estas hojas convenientemente tratadas se fabrican los puros y cigarrillos. El maíz es un cereal cuyo cultivo se ha extendido por todas las zonas regables extremeñas y que una vez desgranado se utiliza en la alimentación de la ganadería, bien directamente o en forma de piensos. Existen en la zona pequeños huertos familiares, en los que se obtiene todo tipo de hortalizas, bien para uso familiar o para la venta en pequeñas cantidades, sin olvidar a aquellas, como el pepinillo o el tomate, que irán a parar a las fábricas conserveras de Coria o Moraleja. Algunas de las zonas de la comarca han utilizado el regadío en la implantación de praderas, de las que se obtiene productos como la alfalfa o el heno, que servirán como alimento para la ganadería, bien en la misma pradera o en los establos donde el ganado se encuentre. Las zonas próximas a los ríos son ricas en arcillas y productos áridos, y por este motivo se han instalado en la zona industrias de este sector.
Aprovechando el agua de los embalses anteriormente citados, se han instalado en la zona centrales de producción de energía eléctrica, destacando por su importancia las de Gabriel y Galán y Valdeobispo. Otro pilar económico de la comarca es la artesanía, actividad que se viene a unir al folclore por lo que de tradicional tienen ambas. Los pueblos de la comarca que destacan en este sector son Montehermoso y Torrejoncillo. El símbolo más clásico de la artesanía de la comarca es la típica gorra de Montehermoso, siendo diferente según el estado civil de la mujer que la porte. La más característica es la de soltera, hecha con bellísimos colores de lana y fieltro, y en la que destaca el espejo redondo colocado en la parte frontal de la misma. Otra actividad artesanal es la alfarería, consistente en la fabricación de vasijas de barro, el cual se obtiene de la arcilla de la zona, se moldea y posteriormente se cuece. Por este procedimiento se obtienen tinajas, cántaros, barriles y pucheros. Talleres de este tipo podemos encontrar en Montehermoso y Torrejoncillo. En Montehermoso se fabrican igualmente sillas y cestos. El latón es igualmente trabajado en este pueblo extremeño, destacando en este sector la fabricación de campanillos, cantarillas y faroles. Con el bronce se obtiene la hermana mayor del campanillo, la campana. En Montehermoso existe uno de los pocos talleres artesanos dedicados a su fabricación. Este taller funde campanas no solo para las iglesias de la región, sino para exportarlas a toda España. Campanas que sonarán por los diferentes campanarios de la geografía hispana, como estas de Valderrosas. O estas de Guijo de Galisteo. O estas que anuncian los actos religiosos en la Catedral de Coria. Campanas que sonarán por las fiestas típicas de nuestros pueblos, como estas de San Bartolomé en Montehermoso, en la que todo el mundo se alegra. O estas de San Blas, también en Montehermoso, en la que podemos admirar la danza de los negritos. O estas de la Cruz de Mayo, en Carcaboso, donde se salta al madero en que murió el Hijo de Dios vivo. O aquellas en las que los toros son el centro principal de las mismas. Así son las Vegas del Alagón, una comarca tradicional, alegre y fértil que hemos intentado dar a conocer a través de este pequeño recorrido por sus pueblos y costumbres. Este trabajo ha sido realizado por Maximiliano Caña Morales y grabado en el Centro de Recursos de Coria con la ayuda de Antonio Hernández Luján.